Vamos a arrancar por el principio, como se debería hacer, ¿no? Finalmente llega mañana un día, el 2 de abril, que para los argentinos tiene un significado, que es el recordatorio de la gesta última en Malvinas, y en Estados Unidos tiene otro, que curiosamente es llamado el Día de la Liberación. Podría haberlo aprovechado de alguna manera también la Argentina, esto, ¿no? Pero que vamos a pretender que aprovechen algo estos muchachos. Eh, pero bueno, así le ha llamado Donald Trump, Día de la Liberación. ¿Qué significa esto? Básicamente es un cambio en la política de aranceles de Estados Unidos, que si bien es un cambio interno, está conmocionando al mundo, es de alcance mundial. La economía de Estados Unidos, bueno, está relacionada con todo el mundo. Y presten atención, porque si un día China hace un cambio de este tenor, va a ser inclusive más serio que el de Estados Unidos, porque a veces uno se olvida, pero el principal socio comercial de la mayoría de los países es China, y sin embargo, fíjense el problema que se está armando por los Estados Unidos. Todas estas turbulencias en la bolsa tienen que ver con las idas y vueltas sobre si hay aranceles, no hay aranceles, de cuántos son los aranceles, si va a haber excepciones, no va a haber excepciones. Bueno, todo esto es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que persigue básicamente? El desbalance comercial de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos dicho, nunca se termina esta historia y en algún momento Estados Unidos va a tener que hacer algo? No puede seguir con una deuda externa que le crece 1,5 billones más de dólares anuales. Es realmente un delirio, ¿no? Son 3 PBI por la Argentina de deuda por año. Es una locura, es una cifra que no podemos ni imaginar. Y si bien la economía de Estados Unidos es muy grande, por otro lado, todo tiene límites. Y eso se empezaba a ver. Y eso iba a ser un futuro para un futuro problema para Estados Unidos, pero ya se veía en los hechos anteriores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha perdido mucha capacidad de producción. Estados Unidos tiene una capacidad industrial que está muy rezagada hoy con lo que es China, ¿no? Y cuando eso sucede, imagínense que eso tiene consecuencias en el mundo real. Tarde o temprano esa situación se va a ir extendiendo. Por lo tanto, ese es el eje central por el cual Trump va a dar un giro proteccionista. Un giro realmente que marca un quiebre entre lo que fue el consenso globalista que se fue generando, yo diría, desde inicios del siglo XX. De allá por 1913, cuando nace la Reserva Federal, empiezan a poner las primeras piedras para este modelo. Cuando Estados Unidos rompe su neutralidad y empieza a entrar en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial y se transforma en una potencia hegemónica, era parte de un proceso que después nosotros nos quedamos con el último capítulo, que fue el de los años 90. Caída la Unión Soviética, se desborda el sistema y todos conocemos ya lo que era el globalismo. Pero el proceso era venía desde muchísimos años antes, ¿no? Era un proceso muy largo y que se iba instalando muy de a poco. Marca el quiebre con ese consenso globalista y libre comercio. Y también es importante que el globalismo no es solo la expansión, sino es la libertad de comercio exacerbada, podríamos decir, sin límite, donde el mercado es lo único que debería actuar y no los estados. Fíjense cómo la economía y la geopolítica van rozándose. Trump rompió la tradición multilateral y pro libre mercado de los Estados Unidos con la política American First. Esto que a muchos le causaba gracia, porque el estilo es muy histriónico de Trump y muchos no lo toman en serio, significaba el cambio más profundo de Estados Unidos en el último siglo. Tal vez en la historia moderna sea uno de los cambios más determinantes en el futuro de la humanidad. Fíjense si es importante. Nosotros nos quedamos a veces con hechos muy menores con respecto a lo que se está gestando ahora. Trump rompe con esta tradición, impone el American First y prioriza los intereses internos
aún si hacía estallar el sistema global económico, ¿no? Muchos creían que esto era imposible. Yo recuerdo hace años haber discutido sobre China y los Estados Unidos y que iban a ir en un papel de confrontación y me decían, no, vos estás loco, son de economías demasiado imbricadas y el dinero es lo que manda, entonces todos perderían plata con eso no va a suceder nunca. Bueno, hay veces la historia da lecciones, ¿no? Y estamos viendo que ahora está sucediendo en vivo y en directo, y mucho más profundo de lo que en ese momento se pensaba. ¿Cuáles son las principales razones? ¿Por qué Trump se le ocurre hacer American First? Porque los medios en general, habitualmente del sector que favorecía el consenso globalista y el libre comercio, y es natural que sea así, porque esos medios son emergentes de ese sector, han ido han estado instalando la idea de que Donald Trump es básicamente una especie de loco, un tipo impredecible que está arruinando los mercados. ¿Está arruinando los mercados? Sí, seguramente. Ahora, ¿qué mercados y por qué? ¿Por qué Trump decide romper con todo? ¿Qué es? ¿Porque es un loquito nomás? ¿O porque hay otras razones atrás? Bueno, las razones que hay es básicamente la desindustrialización y la pérdida de empleos en Estados Unidos. El país está quebrado, millones de pobres, gente durmiendo en las calles, ciudades fantasmas. Estados Unidos lideraba, por ejemplo, en la industria automotriz. Hoy Estados Unidos ha sido superado por China, pero no solo por China, ya está todo el partido por China, por Corea, por Japón. Muchos países tienen más envergadura que Estados Unidos en la producción de autos. La producción de autos estadounidense va quedando relegada y con ello se cierran fábricas en Estados Unidos y se pierden capacidades. No es solo que la gente queda en la calle, se pierden capacidades, que eso es otra cosa que también a veces cuesta tenerlo en cuenta. Vos tardás muchos años en formar un obrero eficiente, especializado, y cuando vos lo dejas en la calle y ese hombre se termina jubilando, no transmite esa enseñanza a otro y hay que empezar de vuelta. Y ese proceso es lento y complicado. Por eso, desde hace unos meses, por lo menos, en Estados Unidos andan reclutando mucho personal en otros países para esto. Es paradójico, ¿no? Porque te hablan en contra de la migración, pero por otro lado reclutan en áreas puntuales lo que necesitan para su economía. Estados Unidos, este proceso lo llevó a que en los años 80 se pierdan muchísimas capacidades, como decíamos, que fueron a parar especialmente a China y a México. La deslocalización de la producción, ¿se acuerdan que tanto hablaban y nos explicaban cómo eran las cadenas de producción modernas, donde se producía en unos lados y se hacían otras cosas en otros, y toda esa historia que nos contaban? Bueno, terminó destruyendo a Estados Unidos. Y el propio México sacó partido, lo mismo que China, de esta situación. Y eso explica las razones de por qué Trump carga contra algunos países. Trump terminó siendo finalmente el catalizador, el aglutinador de la bronca contenida de la clase trabajadora y buena parte de la clase media estadounidense, que había perdido sus trabajos, que había perdido la calidad de sus trabajos y que buscaba un reemplazo. Esa idea de que los países ya no fabricaban más, que los países adelantados solo producían diseño y negocios financieros y de servicios, chocó con la realidad, porque eso significaba básicamente que cada vez más gente quedara fuera de eso y que Estados Unidos además perdiera las capacidades reales y concretas, porque no era solo la gente que quedaba desempleado. Estados Unidos no tiene capacidad de producción hoy. Uno de los grandes problemas que tiene la guerra con Rusia es que antes ellos entraban en una guerra y con la capacidad de producción que tenían, daban vuelta a la guerra. No tenían que ir a combatir, era llenar el frente de tanques, de aviones, de rifles y prácticamente con poco, luego poniendo otros los soldados, conseguían volcar una guerra. Hoy no les pasa eso. Hoy Rusia produce entre 3 y 4 veces más que todo Occidente en conjunto en materia
militar, ¿no? Otro de los problemas que tuvieron es la guerra económica que después se termina desatando con China, cuando esta situación va llegando al río, cuando la propuesta de Trump, volver a la fábrica, choca con la realidad. Las fábricas están en China, están en el sudeste asiático. Nosotros hablamos mucho de China, pero en realidad hay muchas de las fábricas que están en el sudeste asiático, en Asia Central, en otros lugares que han deslocalizado las multinacionales de la producción. Y China es solo un eje, tal vez el más importante, pero no es el único. Para eso Estados Unidos empezó ya en la primera presidencia de Trump con una política de acusaciones de dumping hacia China, robo de propiedad intelectual y manipulación de la moneda, poniendo artificialmente bajo el yuan. Mucha gente cree que la moneda fuerte es sinónimo de economía sana y país pujante, y la realidad es que no necesariamente es así. Una moneda fuerte puede ser el epitafio para un plan económico, para un desarrollo económico. Y China necesitaba vender, necesitaba exportar y pisaba el valor del yuan y trataba de pasarlo más desapercibido. ¿Para qué quería China que se empiece a hablar de un yuan poderoso en ese momento si necesitaba exportar? No estaba en condiciones hace 30 años atrás de desafiar a Estados Unidos, y cuando llega Trump ya estaba en unas condiciones mucho mejor, tanto es así que Trump toma estas medidas apuntando especialmente a los sectores que eran claves en el desarrollo estratégico. 5G, donde China superaba por mucho a todo Occidente en su conjunto, inteligencia artificial, chips de alto desempeño y demás, ¿no? Otro punto conflictivo fue la seguridad estratégica y la autonomía estratégica, lo que permitió que Trump utilice esto, por ejemplo, como justificaciones para imponer aranceles al acero, al aluminio, con argumentos de seguridad nacional, básicamente, y de esta manera evitando depender de rivales geopolíticos, lo cual obviamente es razonable y comprensible. ¿Cómo vamos a fabricar aviones, la industria en general, pero todo lo que es la cuestión militar, si el acero y el aluminio, que es nuestra materia prima de la mayoría de las cosas, termina estando en manos de China? Si tenemos que importar el acero de China, ¿cómo vamos a enfrentar a China? Nos dejan de vender acero y se colapsó todo nuestro potencial. Entonces, básicamente no se podía hacer, y esto es algo de lo que también explica el por qué Trump hace lo que hace. Y finalmente, bueno, estamos con el tema del déficit comercial que mencionábamos al principio. Estados Unidos tenía y sigue sosteniendo grandes déficits comerciales, especialmente con China. Trump argumentó que el libre comercio generó desequilibrios injustos que beneficiaban a otros a costa de Estados Unidos. Del otro lado tampoco están muy contentos, porque si al final nos pagan papelitos de colores, nosotros trabajamos, hacemos bien, se los damos a ellos y ellos nos dan a cambio ¿qué? Papelitos devaluados. Bueno, la realidad es que sea lo que sea, el empleo se trasladó fuera de los Estados Unidos y de Estados Unidos se pagaron las consecuencias. Yo te mandé, Ivonne, prepáramelos.